voy a sacar aquí algunas notas que hice al respecto. Créanme que este es meramente una serie de cuestionamientos que yo me hago. Y quiero hacerlo previo al inicio de la plática porque no se encuentra este material dentro de las diapositivas. Me llamó la atención lo siguiente, para aquellos que me imagino que la mayor parte, si no es que todos los invitados el día de hoy, pues somos miembros de la orden. Y me llama la atención lo siguiente de esta conjunción. Como digo, estas son meramente preguntas. Tengo muchas preguntas. Preguntas que trataré de ir respondiendo en el transcurso de los próximos meses, ya que fue precisamente la investigación de esta conjunción la que detonó en mí estas preguntas. Me llama la atención lo siguiente. Durante ciertos eventos importantes para la orden, el ciclo Saturno-Plutón aparece de manera recurrente y me llama la atención porque pues sabemos que precisamente estos dos planetas pues tienen una influencia importante en el tema iniciático. Me llama la atención en primer lugar que la fecha de nacimiento del sublime hermano mayor, en julio del 1900, coincide con una oposición un poco abierta de Saturno y Plutón. El maestro Estrada nace con una oposición de Saturno y Plutón, un poco abierta, es verdad, no es muy cerrada, son 12 grados para ser precisos. Es un poco abierta, pero está en oposición. Pero lo que más me llamó la atención son otros dos eventos posteriores. La siguiente oposición después del nacimiento del maestre coincide en una conjunción algo abierta, pero ya conjunción a 10 grados Saturno-Plutón. La carta del maestre Laferrier coincide con la conjunción Saturno-Plutón en Cáncer, a 10 grados de distancia uno del otro. Entonces, esa es la conjunción de 1916, con el nacimiento del maestro Laferrier. Esas ya las iremos analizando en cuestiones históricas durante el desarrollo de la plática, pero me llama la atención cómo el maestro Estrada nace con una oposición, el maestro Laferrier nace con una conjunción de estos mismos dos planetas, están dentro del mismo ciclo, dijéramos. Y todavía más interesante, la desencarnación física de nuestro sublime hermano mayor, el 22 de julio del 82, coincide con la conjunción Saturno-Plutón nuevamente. Al estar estudiando estas fechas, me llama la atención cómo las vidas de los maestros están relacionadas de alguna manera con los ciclos Saturno-Plutón. Como digo, estas son algunas inquietudes que me surgieron durante esta investigación, no están incluidas dentro de la presentación. Me llama la atención, creo que sería un tema de estudio interesante, sobre todo qué sucede con la orden, por ejemplo, en la conjunción posterior a la del 16, entre el 16 y el 82 hay otra conjunción, de hecho es 14 y 82 el ciclo de la conjunción, pero hay una intermedia entre esas dos fechas, 1916-1982. ¿Y qué sucede en la orden? ¿O qué sucede en la vida del maestro Estrada? De hecho, ¿qué sucede? Pues ahorita les comento, porque la siguiente conjunción, ya recordé que en la investigación también surgió, coincide que el maestro de Estrada, el maestro de Laferrier nace con la conjunción Saturno-Plutón y a sus 32 años inicia la nueva era con la siguiente conjunción Saturno-Plutón, 1948, coincide con la conjunción Saturno-Plutón y después la muerte del maestro Estrada coincide con la conjunción Saturno-Plutón. Entonces, estos ciclos me llaman la atención porque ahora estamos en otra conjunción Saturno-Plutón. ¿Qué sucede con la orden? Creo que es un tema, es un punto que me gustaría dejar ahí sobre la mesa para un análisis posterior y dejo esto como pequeña introducción hacia a lo que es el tema de esta conjunción de estos dos impulsos tan interesantes y tan iniciáticos en muchos sentidos, pero que me despertó pues esta investigación ciertas dudas respecto a estos ciclos, o sea,
16 el nacimiento del maestre, 48 el inicio de la era, 82 el fallecimiento del maestro Estrada, siguiente conjunción 2020. Entonces, ¿qué ciclos o en qué forma nosotros estamos relacionados como orden con estos ciclos? En fin, es un tema que dejo ahí para el Colegio de Cosmología, para mis hermanos profesores, y yo abonaré también un poquito al tema más adelante, no en esta ocasión, no en esta plática, pero sí en alguna futura plática. Tal vez sería interesante un debate entre todos para ver qué hemos encontrado respecto a estos ciclos de esta conjunción, tal vez previo al nacimiento del maestro Laferrière o posteriores para un futuro, o inclusive qué está sucediendo en este momento, qué nos puede decir por ahí nuestro cuerpo colegiado respecto a los cambios que están dando en este momento con la conjunción Saturno-Plutón respecto a la estructura de la orden, ya que pues de alguna manera se inicia la era de los maestres con el nacimiento del maestro Laferrière, ya están los dos presentes físicamente. El maestro Estrada apenas iniciaba, pero el maestro Laferrière acaba de nacer, empezaba pues esa era de los maestres. Con la siguiente conjunción de Saturno-Plutón coinciden los dos maestres y inician el trabajo de la nueva era. Con la siguiente conjunción se va el maestro Estrada, termina la era de los maestres. ¿Qué viene ahora con esta nueva conjunción? En fin, algunas reflexiones así muy al aire, muy sueltas. Como digo, fue un tema que apenas encontré al hacer esta investigación. Me llamó mucho la atención y, como insisto, lo dejo por ahí sobre la mesa para trabajo colegiado de este colegio de profesores de cosmobiología. No veo por aquí. Bueno, está Fernando ya, bienvenido. Emanuel también. Fidel Durango, qué bien, bienvenido también. Los he visto ustedes por ahí. Entonces, bueno, pues ahí quedan estas inquietudes sobre la mesa. Y vamos a ver, pues, inicio a nuestra plática sobre este ciclo Saturno-Plutón, ya habiendo entrado con esta introducción un poquito, desde mi punto de vista, pues, un reto interesante a analizar y a tomar en cuenta en el futuro para el destino de la orden. Bien, la conjunción de los 2020. Bueno, ya empezamos, entonces vamos a pedir por a nuestro hermano Francisco, nos da favor de avanzar, ¿sí? Y vamos a iniciar con esto. Dice: por regla general nosotros hablamos de un retorno planetario en una carta personal, cuando un planeta regresa a la posición natal que tenía en ese momento, en el momento que nosotros nacimos. Esto es, todos tenemos nuestro retorno solar, conocemos nuestro retorno solar, hablamos de nuestro retorno solar, hacemos nuestros retornos solares, algunos trabajan inclusive con retornos lunares. Bien, también existe la posibilidad de los retornos lunares cada 27, 28 días, que la luna regresa a la misma posición que tenía cuando nacimos, pero hay retornos para todos los planetas y eso es algo que a veces se nos pasa por ahí desapercibido cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el retorno de Mercurio, el retorno de Venus, el retorno de Marte cada 2 años, el de Júpiter cada 12. Luego el de Saturno, ese sí nos llama la atención, ¿no? Cada 29 años, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? A veces resulta un poco amedrentante ese famoso retorno de Saturno. Pero bien, los retornos es un tema básico de la astrología y eso es algo que nos ocupa. Entonces, vamos a ver pues qué sucede con estos retornos, pero en este caso no solo el retorno de un planeta, sino de ambos planetas, ¿sí? El retorno de una conjunción de un planeta con otro, también podemos llamarlo de alguna manera retorno, en cual estos dos planetas terminan un ciclo. Este tipo de retorno sería, por ejemplo, una luna nueva, ¿sí? Que se da cada mes, entonces tenemos un retorno de ambos planetas a una posición, Sol y Luna, aunque no hayamos nacido con ellos, es un retorno de alguna forma, y tiene un ciclo, que es el ciclo del mes de la luna nueva. Empieza con una nueva, avanza en sus fases, las 4 conocidas, las otras 4 no tan conocidas, las 8 fases de la luna, en fin. Y así, este ejemplo, pues, de los retornos solilunares, pues nos da la pauta para entender cómo funcionan otros retornos entre conjunciones de planetas. La famosa conjunción Júpiter-Saturno de cada 20 años, que por cierto también se va a dar el próximo año, mientras que la Saturno-Plutón se da a principios del año, la Júpiter-Saturno se da a fines del año. Entonces tendremos dos grandes conjunciones, dos cierres de ciclos importantes en el cielo,
tanto Saturno-Plutón como Júpiter-Saturno para el próximo año. Un año interesante, un año de retos. Y estos retornos, como lo dice aquí, pues tienen ciclos e influencias perfectamente bien estudiadas, bien definidas, básicamente a nivel histórico, a nivel general, pero vamos a tratar de enfocar también un poquito a nivel personal qué sucede con estos retornos. Bien, entonces estos retornos, decíamos, nos hablan de diferentes cosas, y la conjunción específicamente de Saturno-Plutón a veces es un poquito complicada de entender, debido a la naturaleza de estos dos astros. Mientras Plutón se encuentra muy profundo en nuestro inconsciente, Saturno se relaciona con estructuras sin límites, y eso nos va dando cierta pauta para entender por dónde va a funcionar esta conjunción, porque muchas veces, y hablemos claro, o sea, desde el principio sabemos que en la astrología tradicional, pues Saturno es precisamente el maléfico mayor, les decimos, ¿verdad? Por ahí, el maléfico mayor en la astrología tradicional, convencional, la astrología medieval inclusive. Y Plutón, bueno, de alguna manera viene siendo el malo de la película en nuestra astrología moderna también, porque donde quiera que Plutón nos toca, de alguna manera nos sentimos incómodos, nos sentimos retados, nos sentimos que se socava alguna situación que nosotros pensábamos teníamos muy asegurada o teníamos muy afirmada. Y en este caso Saturno teniendo que ver con estructuras, por ahí empieza a vislumbrarse un poquito por dónde puede resultar interesante esta conjunción tan fuerte y en un signo tan especial también como es el signo de Capricornio, por ser la regencia de Saturno y por ser también un signo pues estructurado, rígido, ambicioso, basado en logros y en objetivos. ¿Qué sucede con esta conjunción? Vamos a analizar un poquito más estas influencias para ver qué podemos esperar, ¿sí? Aunque también sabemos que cuando nosotros hemos aprendido a trabajar con Saturno, pues Saturno no resulta rígido ni pesado. Puede ser suave, puede ser hermoso, puede ser un gran maestro, siempre y cuando nosotros hayamos logrado un trabajo profundo con este impulso, con esta energía, si queremos llamarla así. Aunque claro, la combinación con Plutón pues puede hacerlo muy denso, y el Saturno se puede hacer más demandante y más exigente de lo que ya de por sí es. Pues bueno, son planetas fuertes, dijéramos, son planetas pesados, son planetas incómodos en muchas ocasiones, pero ¿cómo es que nosotros podemos decir que hemos integrado, es el término que me gusta utilizar, integrado los impulsos de estos planetas? Para eso hay que trabajarlos. Y antes de trabajar con Saturno y con Plutón, tenemos que trabajar con los planetas personales. Nadie que no tenga resuelta su vida personal, es decir, su vida relacionada con los planetas interiores, puede de manera sana o segura meterse con la influencia de Saturno. O sea, el hacer de Saturno un planeta agradable o fácil de trabajar requiere un trabajo previo muy demandante. Una vez que tenemos afinados todos los demás impulsos, entonces podemos empezar de manera, bueno, aquí nos dice Fidel que no tiene sonido, espero que sea una cuestión ya estrictamente local. Entonces, a ver si Francisco nos hace favor de confirmar cómo vamos, mientras continuamos aquí platicando respecto de... Ok, gracias Francisco. Entonces, decíamos, para poder acceder a Saturno, pues tenemos que haber tenemos que haber afinado nuestro contacto con otros planetas previos. Para poder acceder al dominio sobre Plutón, tendríamos que haber logrado también el contacto primero con Saturno y después con Urano y con Neptuno. Es todo un proceso, y es un proceso que desde nuestra perspectiva en la orden, pues llamamos la iniciación. Entonces, la iniciación es el proceso que nos va haciendo resolver eventualmente toda nuestra problemática
personal, que no es otra cosa que la carta natal. La carta natal nos plantea un problema, nos plantea un dilema, y la única manera de resolverlo es precisamente trabajando con ella y eventualmente accediendo a los planetas transpersonales, que son los que nos permitirán realmente el trabajo más profundo en la parte iniciática. Entonces, sí, efectivamente, Saturno y Plutón se convierten en una combinación bastante demandante, bastante exigente, difícil de trabajar. Y bueno, ya estamos aquí, ya llegamos, para bien o para mal, ya llegamos a estas fechas, ya llegamos a este año. Y vamos a avanzar un poquito pues con esta presentación. Por favor, Francisco, si nos haces favor de pasar a la siguiente. Entonces, y volvemos, y Saturno tiene que ver con cimientos, tiene que ver con soportes, tiene que ver con estructuras, tiene que ver con la parte que no vemos, pero que nos sostiene, ¿sí? Entonces, si algo no está bien cimentado, y Plutón tiene que ver con arrasar con todo lo que no está bien cimentado, entonces, pues ya nos vamos dando cuenta por dónde viene la influencia de esta conjunción. Y Plutón efectivamente resuena con cosas que son mucho más profundas, mucho más absolutas. Los valores, bueno, estos conceptos de absoluto en un mundo relativo como es el que vivimos, nos resultan un poco complicados. Entonces, Saturno, decíamos, tiene que ver con estos cimientos, y si nuestras estructuras no están perfectamente bien cimentadas, perfectamente bien sólidas, capaces de tolerar, capaces de soportar, capaces de aguantar una sacudida fuerte, pues Plutón va a darnos esa sacudida fuerte. Entonces, más o menos lo que podemos esperar. Podemos esperar sacudidas fuertes a nivel mundial, que es como estamos trabajando ahorita, pero ya eventualmente iremos viendo aquí también a nivel personal cómo se pueden presentar estas sacudidas. Entonces, bien, este es un momento de reconstrucción. A nivel mitológico, tenemos que Saturno tiene que ver con el dios del tiempo, mientras que Plutón es el dios del inframundo. La combinación parece resultar un poquito complicada, y es efectivamente un desafío para todas aquellas estructuras que hayamos nosotros hecho durante el periodo comenzado hace algunos 35 años, 36 años aproximadamente, para quienes ya tenemos la posibilidad de haber vivido el siguiente ciclo de Saturno-Plutón, quienes ya vamos un poquito más avanzados en este camino de la vida, simplemente por edad, no por otra cosa, por experiencias ya vividas, pues seguramente iniciamos algún proyecto, algún proceso, alguna relación, alguna empresa. En aquellas fechas, estamos hablando por allá del 82, 81, 82, con la anterior conjunción. Y en estos momentos todas estas cuestiones que nosotros hayamos iniciado entonces, pues se van a ver sometidas a una gran prueba, a un desafío, porque obviamente después de todos más de 30 años, pues estas estructuras que hayamos hecho se han anquilosado, se han hecho pues ya muy viejas de alguna forma, se han convertido en rutinas, se han convertido en costumbres, y ahora están siendo puestas a prueba debido a esta conjunción. Quienes aún no tienen esta edad para haber vivido ya 2 ciclos de Saturno, pues es su primera experiencia respecto, digo, 2 ciclos de Saturno-Plutón, es su primera experiencia al respecto, y bueno, algo tendrá que ser puesto a prueba también, y algo tendrán que dejar atrás. Eso es característico de este tipo de conjunciones, pero siempre hay que ponerlas en perspectiva de ciclos, ¿sí? Plutón tiene esa característica y todo lo pone a prueba para ver qué tan sólido es, qué tan firme es, qué tanto puede. Sí, así como un terremoto pone a prueba edificios en las ciudades,
y los que están bien construidos van a sobrevivir, los que no, pues se van a venir abajo. Por ahí en la Ciudad de México saben mucho de eso. Respecto a terremotos, Monterrey por otro lado sabe respecto a inundaciones, pero al final de cuentas, pues es más o menos el mismo esquema. Llega algo devastador y se lleva todo aquello que no haya sido bien construido, todo aquello que tenga fallas, por mínima que sea la falla. Aquí me viene más a la, bueno, obviamente los terremotos en la Ciudad de México, pero también las inundaciones en Monterrey y en algunas otras situaciones en otros lugares, pues han puesto a prueba precisamente la pericia, la honestidad inclusive de los constructores. Y eso mismo lo podemos trasladar a un nivel personal, o sea, qué tanta pericia hemos tenido para desarrollar algo o qué tan honestos hemos sido para desarrollar algo, porque Saturno y Plutón va a poner a prueba estos elementos, no solo las estructuras materiales, sino sobre todo las estructuras morales, las estructuras personales. Qué tan honestos fuimos cuando empezamos todo esto, se va a ver ahora precisamente. Y esa es una de las características más interesantes de esta conjunción. El hecho de que no solo nos prueba a nivel físico, sino sobre todo nos prueba a nivel personal, a nivel moral. Entonces, eso es una de las cosas que más me llamaron la atención precisamente cuando estaba haciendo este análisis. La parte que trasciende, pues, la mera idea estructural. Entonces, vamos a revisar rápidamente qué nos representa cada uno de estos impulsos y después pasaremos, pues, a la etapa de analizar en el pasado, qué nos dieron mundialmente estas conjunciones, qué podemos esperar en este momento, para ver cómo es que van avanzando estos dos impulsos planetarios. Tal vez quienes me han seguido en los últimos años se han dado cuenta de este cambio en el paradigma personal, en donde ya no hablo yo de energía, sino de impulsos. Me llama más la atención esta definición de lo que los planetas provocan en nosotros. Digo, provocan impulsos, y esos impulsos tienen características definidas. Estos impulsos son los que nos llevan a actuar en función de esa parte que nosotros conocemos como la característica del planeta, ¿no? Entonces, todos los planetas tienen impulsos, dijéramos, hablemos de impulsos dinámicos, pero también tienen impulsos pasivos, tienen las dos naturalezas. Si trabajamos desde la parte pasiva, Saturno se convierte en algo muy oscuro. Vamos a ver precisamente entrando en este tema, cómo es que funciona ese impulso de Saturno, ¿sí? Que es el dios del tiempo y de la estructura, como ya lo conocemos en la astrología tradicional, el equivalente romano a Cronos griego, y representa los límites. Esa es la parte pasiva de este impulso planetario, nos pone límites y nos pone tiempo, y el tiempo de alguna manera nos pone límites. O sea, ahorita vamos avanzando en tiempo, pero se nos va comiendo el tiempo, se nos va yendo el tiempo, se nos va yendo también las diapositivas que tenemos, y eso nos pone un límite en cuanto a tiempo y en cuanto a material y en cuanto a ideas y en cuanto a muchas cosas. O sea, Saturno nos va diciendo hasta dónde vamos a llegar. En estos momentos me encuentro yo por aquí participando en una capacitación donde fui invitado, coincidió con esto, y se ha trabajado mucho también ese tema de los límites, y que muchas veces los seres humanos siempre posponemos las cosas para mañana, como si supiéramos que tenemos un mañana. Entonces son temas a reflexionar relacionados con Saturno, ¿sí? Pero Saturno también es este ingeniero celeste que nos va estructurando la vida, estructurando los pensamientos, estructurando las relaciones, va poniendo esos puntales que van deteniendo las cosas, y esos puntales, por ejemplo, orgánicamente, pues están relacionados con los huesos. Entonces los huesos es un tema de cierto riesgo para ciertas personas en esta época, ¿sí? Como dicen, no se relaciona con elementos estructurales, los huesos, como decíamos, alrededor del cual se va a construir el resto del cuerpo. Pero imaginemos cuáles son los huesos de una relación, por
por decir algo, empezando con la confianza, empezando con la honestidad, con compromiso, todas estas palabras muy relacionadas con Saturno, ¿sí? Entonces, por hablar de una relación, pero ¿cuál es la estructura, por ejemplo, de una empresa, ¿sí? O sea, la lealtad, igual la honestidad, también juega ahí mucho la persistencia, juega mucho el contacto, la relación humana, la tolerancia, en fin, muchos elementos relacionados con Saturno, que son la estructura de las cosas. Entonces, si nosotros empezamos, decíamos, una empresa hace 30 y tantos años, una relación hace 30 y tantos años, una vida hace 30 y tantos años también, ¿por qué no? Quienes nacieron por aquellas fechas, por el 81, 82, que nacen con esta conjunción, jóvenes aún, pues también verán de alguna manera puesta en duda todas las estructuras que se hayan ido generando con la conjunción anterior. Y estas estructuras, como estamos analizando, pues no es estrictamente una cuestión, dijéramos, material. Tiene también que ver con cuestiones profundas, o estructuras espirituales también, o sea, estructuras morales, estructuras emocionales, mentales, todas estas estructuras que Saturno de alguna manera rige, van a ser probadas precisamente por esta este nuevo ciclo de estos dos planetas. Sí, pero curiosamente, y por eso esta definición de maléfico que le dieron tradicionalmente los antiguos, pues, parece que Saturno se relaciona con circunstancias dolorosas, pero circunstancias dolorosas en los que aparentemente, a primera vista, nosotros no tenemos nada que ver, ¿sí? O sea, nosotros no hicimos nada para que eso sucediera, simplemente sucede, y después le llamamos karma. Pero debemos entender que karma no es más que causa y efecto. A veces se malinterpreta esa idea del karma, ¿no? Se toma como un castigo divino, se toma como una mala suerte, o se toma, en fin, de maneras a veces muy deformadas. Pero realmente no es otra cosa que causa y efecto, y a veces esas causas son bastante ocultas, entonces podemos siempre echar la culpa a alguien, ¿no? Echar la culpa a alguien, echar la culpa al destino, echar la culpa al karma, echar la culpa al planeta. Y decía por ahí hace muchos años el maestro Marcelli, que estos planetas cumplen una función muy ecológica, decía él, y con mucha razón. Se cumple una función ecológica porque hay a quien echar la culpa. Si de esa manera yo me siento un poquito menos responsable, siento menos el peso, siento menos la responsabilidad, la culpa de que lo que me sucedió fue algo que yo hice, simple y sencillamente. Es que Saturno pasó sobre mi sol y tuve una depresión, o tuve una crisis existencial, o Saturno me sacudió porque cruzó mi ascendente. Entonces, bueno, Saturno tiene la culpa, entonces una buena, es un buen planeta para culparlo por nuestras desgracias, por nuestras experiencias dolorosas y difíciles, que al final de cuentas nos llevan a aprender también si nosotros sabemos enfocarnos de una manera adecuada para poder sacar la lección de esto, y es cuando Saturno se empieza a convertir en un impulso mucho menos oscuro, mucho menos agresivo, porque a veces, si bien Marte tiene esa función de agresividad directa, Saturno tiene una especie de función de agresividad oculta, reprimida, psicológica. No es una agresividad directa, es una agresividad pasiva, como le llamamos, en donde sin hacer nada, pero nos está agrediendo. Entonces, en fin, esas son algunas de las características de Saturno que vamos a ir analizando para poderlo entender mejor, porque tiene que ver con estas experiencias frustrantes, y que al final de cuentas no son necesarias, ¿sí? Tanto en este sentido práctico como en el sentido psicológico. Entonces, no importa desde qué ángulo lo veamos, si lo vemos desde el ángulo mitológico, desde el ángulo esotérico, desde el ángulo psicológico, al final de cuentas, la experiencia de Saturno nos es necesaria en ese aspecto pasivo, en ese impulso pasivo que decía yo, por más que parezca contradictorio, un
impulso puede ser pasivo, bueno, la resistencia puede ser un impulso bastante fuerte y parece ser bastante pasiva. Si yo empujo contra una pared, entonces hay una resistencia que no veo, pero que es bastante obvia. Entonces hay una acción, de hecho, de la pared contra lo que yo estoy haciendo. Hay una reacción, mejor dicho, de la pared contra una acción que yo hago. Entonces sí hay alguna fuerza por ahí, aunque no la podamos captar a veces de manera tan clara. Y es un poco como funciona Saturno, funciona como una pared, un límite a fin de cuentas, no nos deja salir, no nos deja avanzar, no nos deja hacer lo que queremos, nos limita, nos estructura, nos rigidiza, nos incomoda, pero nos enseña y eso es lo más interesante, como dice, estas experiencias son necesarias, tan necesarias como educativas. Es como cuando nosotros vamos creciendo y nuestros padres nos ponen límites, entonces en ese momento nos frustramos, hacemos el berrinche, nos molestamos, si pudiéramos, actuaríamos en forma violenta contra nuestros padres, pero obviamente la superioridad en estatura y en fuerza y todo, pues nos hace que nos entre el miedo. Entonces nos quedamos con la frustración, el miedo. Todas esas son experiencias saturninas y sabemos ahora que son experiencias necesarias para ir moderando, para ir moldeando nuestro carácter, para ir aprendiendo a resistir la frustración en primer lugar, porque eso es muy importante. Al final de cuentas, la vida nos va a dar ese tipo de experiencias y si no estamos preparados en una enseñanza, en una educación en el hogar, nos va a ser mucho más difícil ser resistentes a la frustración y sobre todo ser capaces de levantarnos después de aquella frustración, que sería lo más importante y la gran lección de Saturno, ¿no? No quedarnos en ese impulso pasivo, sino pasar a la parte activa, ¿sí? Pero bien, estos impulsos, y hablando de Saturno en adelante, sobre todo, ¿sí? Astrológicamente, pues permanecen en el terreno de lo desconocido, ¿sí? Y no es únicamente estas emociones reprimidas. Nosotros de una forma o de otra, a través de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, estamos produciendo una realidad que no hace más que expresarnos eso que nosotros estamos provocando. De alguna manera es una generación de karma, llámenlo como gusten, ¿verdad? Pero es una generación de karma, es una causa y efecto. Si yo no actúo ante ciertas circunstancias, después no me puedo quejar de los resultados que tenga mi no haber actuado. Si actúo de más, no me puedo quejar de los resultados que pueda recoger en función de haber actuado de más, o haber actuado fuera de tiempo, o haber actuado de manera incorrecta, ¿sí? Entonces, y eso no solo es a nivel de actitudes y de acciones, es sobre todo a nivel de pensamientos. Esto es, nosotros vamos generando nuestra realidad a través de nuestros pensamientos. Simple y sencillamente, si yo me meto en mi esquema, cualquier cosa, una muy característica, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de que, por ejemplo, cuando decimos que todas las personas son iguales, ¿no? Si todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, en fin, entonces eso nos puede suceder, definitivamente. Y si así lo hacemos, entonces vamos a tener, pues, que eso nos está sucediendo una y otra vez. O sea, nos sucede precisamente porque nosotros tenemos ese esquema mental y ese esquema mental se va a repetir recurrentemente en nuestras vidas simplemente porque nosotros así lo hemos decidido. Bien, entonces vamos a ver qué más tenemos por aquí respecto a esto, cómo las experiencias de un individuo se van sincronizando, ¿sí? Y estas son atraídas debido precisamente a nuestro poder creativo. Nuestra psique tiene un gran poder creativo y estas experiencias las vamos precisamente atrayendo debido a esa posibilidad creativa. Aunque a final de cuentas nos es difícil siempre comprender ese mecanismo entre lo que nos sucede adentro y lo que nos sucede afuera, pero sabemos que siempre tiene lugar en todas nuestras vidas, en todas nuestras experiencias, ¿sí? Y en todos los individuos, aunque a veces nos cueste trabajo entenderlo, no lo queramos entender, no lo queramos aceptar, pero está sincronizado de alguna manera con nuestro poder creativo, con el poder creativo de nuestra psique. Esta es la manera en que va funcionando nuestra vida en general, ¿sí? A través de esta sincronicidad permanente entre los pensamientos
y los resultados que nosotros vamos obteniendo debido a ellos, ¿sí? Entonces, y esto es lo que precisamente, sí, una disculpa, ahorita vamos a tratar de arreglar ese problemita, ¿sí? Por ahí me dicen de Monterrey, sí, efectivamente. Ahorita vamos a tratar de arreglar este problema. Permítanme un momentito y ahorita vamos a ver cómo vamos avanzando con esto, ok.